Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo. Jesús dijo a sus discípulos: les aseguro que difícilmente un rico entrará en el reino de los cielos. Sí, les repito, es más fácil que un camello pase por el ojo de una aguja que un rico entre en el reino de los cielos. Los discípulos quedaron muy sorprendidos al oír esto y dijeron: entonces, ¿quién podrá salvarse? Jesús, fijando en ellos su mirada, les dijo: para los hombres esto es imposible, pero para Dios todo es posible. Pedro, tomando la palabra, dijo: tú sabes que nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. ¿Qué nos tocará a nosotros? Jesús le respondió: les aseguro que en la regeneración del mundo, cuando el Hijo del Hombre se siente en su trono de gloria, ustedes que me han seguido también se sentará en 12 tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel. Y el que a causa de mi nombre deje casa, hermanos o hermanas, pobre, padre, madre, hijos o campo, recibirá 100 veces más y obtendrá como herencia la vida eterna. Muchos de los primeros serán los últimos, y muchos de los últimos serán los primeros. Palabra del Señor. Esta frase de Cristo impactante dice que difícilmente un rico entrará en el reino de los cielos. En otro caso dice: es imposible. Esta frase impactante, bien recordada, no siempre es bien comprendida, porque algunas veces se habla del rico de manera financiera o en otro caso. Creo que para entender bien este sentido, este lenguaje de Cristo, debemos entender el contraste de lo que significa pobre. Rico y en contraste pobre. Porque si no entendemos lo que significa pobre, no vamos a entender también lo que significa rico. Así también debemos entender lo que significa bueno para entender bien lo que significa malo. En el caso presente, vamos a entender lo que significa pobre. La palabra pobre para el Antiguo Testamento tiene una historia después del destierro de Babilonia, siglo VI antes de Cristo, donde el pueblo de Israel, por su infidelidad a Yahvé, a la ley, ha hecho pacto con el pueblo caldeo y experimentó la nada. Perdió su tierra, perdió el culto, el templo, y en algún momento incluso ha pensado que ha perdido la promesa. Todo fue perdido. Es una pérdida catastrófica. Algunos judíos que han regresado de Jerusalén finales del siglo VI han comprendido y experimentado los pobres de Yahvé, el Anahuim, después de desengañarse. Han conocido que confiar en la promesa humana es un fracaso fatal, y que solamente confiando en el poder, en la promesa de Yahvé, va a ser bienaventurado. Y solamente en Yahvé, en su promesa, está la felicidad, está la vida, que es la promesa. Porque solo Dios es Dios. Los pobres de Yahvé, cuando Jesús habla en la bienaventuranza, dice: bienaventurados los pobres. Estaban hablando de esa persona que han experimentado la carencia, la desilusión, el fracaso de este mundo, y que solamente en Yahvé, en Dios está la vida plena y también la verdadera felicidad. Pasemos por otro lado lo que significa rico. Rico es aquel que ha hecho ese descubrimiento, ese camino de confiarse en sí mismo. El rico confía en sí mismo, confía en su ideología, confía en su talento, en otro caso confía en su ganado, en su estancia,
en sus amigos que han confiado de tener una casa, un buen trabajo, y que no ha terminado de descubrir que Dios, solamente Dios es el verdadero que reina, y que está con Él es lo mejor. Y entonces es lógico, el que es rico de esta manera no puede entrar en el reino de Dios. Solamente confía en este mundo. Su tiempo no tiene tiempo para orar, no tiene tiempo para ir a la iglesia, o de manera superficial critica de lo que va a la iglesia. No confía en la gracia de Dios. Su expectativa, su ilusión, su deseo solamente es la cosa de este mundo, que son buenas, pero son pasajeras. Los apóstoles por eso se extrañaban. No dejemos de este escándalo de ellos que se nos pegue también a nosotros. Simplemente comprendamos que debemos también hacer ese itinerario de los pobres de Yahvé. Descubrir que solamente en Dios está la verdadera felicidad, que solamente en Dios está nuestra esperanza, que solamente Dios es Dios. Y después todos los baales, los falsos dioses de este mundo son engañosos, pasajeras y en todo caso esclaviza al hombre. De esta manera, todo el lenguaje de Cristo se nos quedará en un simple poesía o en un simple sueño irrealizable si no percatamos, si no descubramos lo que significa ser rico y lo que significa ser pobre. Buen día para todos, que Dios le bendiga. Padre Mario Vera.